Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio que fue propuesto como una tarea. Ya, nosotros tenemos que, para calcular el voltaje en cero menos, o sea, cuando recién, antes de switchear esto, ¿no? Antes de que suceda el switcheo, ¿ya? Y recién conectamos la fuente a este circuito, el capacitor que está aquí, obviamente estaba descargado, pero se cargó al máximo, ¿no? Se cargó al máximo y se quedó cargado, ¿ya? Ya, este tiempo de carga es un tiempo que sucede en milisegundos. Es rapidísimo, menos de un segundo. Entonces, vamos a considerar como que al momento de que vamos a examinarlo, ya se cargó. Ya se cargó porque mientras que conectaste el circuito hasta que te sentaste a la mesa a querer medirlo, ya se cargó ese capacitor. Ese tiempo te demoraste 2, 3 segundos y eso fue suficiente para que se cargue. Porque recuerda que todo esto se carga en milisegundos. Entonces, ya podemos decir que el capacitor se cargó y se comporta como un circuito abierto. Ya, así está el voltaje del capacitor. Déjame ponerlo así mejor. Ya, ahí está, como un circuito abierto. Ya, entonces, el voltaje en el capacitor en cero o en cero menos es el voltaje en la resistencia de 50K. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a encontrar el voltaje en esa resistencia. Yo lo que haría para poder resolver esto es lo siguiente. Esto de aquí es una transformación de fuentes. Entonces yo transformaría esto en una resistencia en serie con una fuente de voltaje. La fuente de voltaje sale multiplicando esto por esto, ya, corriente por resistencia, 20 mili con 20K serían las K, se eliminan con el mini, serían 400 voltios, ¿no? El más arriba porque la flecha apunta para arriba, ¿no? Menos abajo, 400. 400 voltios, una resistencia de 20K. Es la misma resistencia que estaba ahí. Ya. ¿Me siguen hasta ahí? Si hasta ahí me siguen, escriban OK. Si tienen alguna pregunta, hagan. Ya. Entonces, la corriente que pasa por aquí, voy a llamarla corriente I. Esa corriente I, de una vez el voltaje que está acá, ¿no? Voy a escribir la corriente I. La corriente I es 400 dividido para la suma de las tres corrientes, porque las tres corrientes están en serie, ¿no? 20K más 30K más 50K. Ya, eso es I. Ya, y como yo quiero V en el capacitor, sería que todo eso multiplicado por 50K. ¿Cuánto le da el voltaje en el capacitor en cero? Voltaje del capacitor en cero. Que usted ya sabe que es cero menos, y por lo tanto es cero, y es cero más también, ¿no? Ya, entonces me da 200 voltios. Listo, yo tengo el voltaje en cero.
Ahora, una vez que yo tengo el voltaje en cero, vamos a encontrar el voltaje en infinito. Ya, entonces ahora vamos a analizar qué pasa con el voltaje en el capacitor cuando es infinito, cuando el tiempo es infinito. Como le digo, no infinito no estamos hablando de años ni de siglos, estamos hablando en electrónica tiempo infinito puede ser 2 3 segundos, 5 segundos. Eso es un tiempo muy, muy grande, ¿ya? En electrónica y en circuitos 2, ¿no? Entonces, si ese switch se abre, vamos a ver, usemos la imaginación. Si este switch se abre, esa fuente y esa resistencia de 20K no están conectadas al circuito porque solamente están conectadas por un solo lado, si se da cuenta. Entonces, todo esto desaparece. ¿Ya? Y también desaparece, desaparece este de aquí, porque también está conectado por un solo lado. ¿Ya? Y desaparece este. ¿Ya? Entonces nosotros podemos darnos cuenta aquí que el capacitor estaba cargado con un voltaje de 200 y cuando pase el tiempo, ¿qué va a pasar? Va a irse descargando. Entonces, esta es la línea del tiempo, t igual cero. Eso venía con una carga de 200, ¿no? Cuando se vino el switcheo, disminuyó poquito a poquito, pero va a llegar algún momento que se va a descargar y va a llegar a cero. Entonces, voltaje en el capacitor en un tiempo infinito es igual a cero. Y cuando quiere sacar el tau, que es R por C, la única resistencia que está ahí es 50K y la capacitancia de 2 microfaradios, que es 2 por 10 a la menos 6. Ya, dígame cuánto queda esta multiplicación del tau. Ya, y si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, entonces, esto de aquí es 50 por 10 a la 3. ¿Ya? Por 2 por 10 a la menos 6. Yo sé que este con este se eliminan y me quedan 10 a la menos 3. 50 por 2 son 100. Ese es el resultado, ¿no? Y eso escrito de otra manera sería 0,1. ¿Ya? Entonces todo eso es 0,1. Entonces ya puedo armar mi ecuación de voltaje en función del tiempo, ¿no? Voltaje del capacitor en función del tiempo es igual a, vamos acá, 0, verán aquí, ¿no? 0, 0, ¿ya? Y la de acá salía 200, entonces esto sería 200 a la menos t dividido para 0,1. Ya, pero eso es la ecuación del voltaje en el capacitor, ¿no? Todavía nos falta un paso más. Pero hasta aquí, escriba OK si está entendido hasta ahí. Si tiene una pregunta, hágalo. Todavía no es la respuesta total. Esta es la respuesta del voltaje en el capacitor. Bueno, nosotros sabemos que el voltaje X en tiempo infinito es cero, ¿no? Es cero. ¿Por qué? Porque se va a abrir esto. Si se abre esto, todo esto se pierde. Y la resistencia de 30K está conectada al aire, ¿no? ¿Ya? Entonces no va a tener voltaje, el voltaje en infinito va a ser cero. Lo que tenemos que ver es cuánto es Vx en tiempo antes del switcheo, ¿no?
Ya, antes del switcheo. Ya. Hay varias formas de encontrar ese dato. Hay varias formas de encontrar ese dato del voltaje Vx y tenemos que ir pensando en la forma más eficiente o la que voy a hacer menos cálculos, ¿no? Ya. Una forma que se me ocurre es, como yo tengo la ecuación del voltaje, encontrar la corriente en el capacitor, que es la derivada multiplicado aquí con esta fórmula de aquí, ¿no? Encontrando el I de C en función del tiempo. Y ya tengo aquí esa corriente que pasa por acá, ¿no? I de C en función del tiempo, ¿ya? Y ya tengo este voltaje que está aquí, ¿no? Porque este voltaje también es VC, ¿no? VC en función del tiempo. Y si VC lo divido por la 50K que tengo, la ecuación de esta corriente que está aquí, que la voy a llamar IX. ¿Ya? La corriente que pasa por el Vx, esta corriente de aquí, ¿quién va a ser? Va a ser IC en función del tiempo más IX, ¿ya? Si se dan cuenta, ¿no? Lo que he hecho es encontrar esta corriente, que es la derivada de la ecuación del VC. Con este VC de acá, dividiéndolo por la resistencia de 50K, tengo esta corriente IX. Sumo esas dos corrientes, sumo esas dos corrientes y me tienen que dar la corriente que pasa por la resistencia de 30K. ¿Está entendido eso? ¿Sí o no? Escríbelo en el chat. Repita, dice. A ver, vamos. Si yo tengo la ecuación BC, y, que es esta, ¿no? Mire, ¿no? Cuando tú tienes el voltaje, tú derivas el voltaje y lo multiplicas por la capacitancia. ¿Y qué tienes? La corriente en el capacitor, ¿no? Entonces yo ya puedo tener la corriente en el capacitor. Puedo tener esta corriente aquí si derivo y multiplico por C. Hasta ahí me siguen. Si hasta ahí me siguen, escriban OK. Si la pregunta fuera, encuéntrame el voltaje en la resistencia de 50K, ¿qué responderías tú? ¿Podrías responder que el voltaje en la resistencia de 50K es el mismo voltaje del capacitor? Yo digo que sí, porque están en paralelo. Si te puedes dar cuenta de eso, que el voltaje en la resistencia de 50K es el mismo voltaje del capacitor, escribe sí. Es contrario pregunta. Ya, hasta ahí me siguen, ¿no? Sí, sí, ya, muy bien. Ya. Ahora, si yo tengo el voltaje aquí en el de 50K y lo divido por el 50K, ¿tengo la corriente que pasa por esa resistencia? Sí, sí, no, sí lo tengo. Si estás de acuerdo conmigo, escribo OK. Ya. IC y la IC y la IX, ¿qué son? ¿Números o ecuaciones? La IC y la IX, ¿qué son ambas? ¿Números o ecuaciones? Escríbelo en el chat. Ecuaciones. Si esas dos corrientes nacieron de quién? Nacieron de la corriente que pasa por la de 30K. Yo quiero la corriente que pasa por la de 30K. ¿Por qué quiero esa corriente? Porque si yo supiera la corriente que pasa por aquí, por la de 30K, solo lo multiplico por 30K y ya tengo el voltaje Vx que quería, ¿sí o no?
No tengo esa corriente, pero sí tengo a las dos hijas, ¿no? Esa corriente se divide en dos. Tengo a las dos. Si yo la sumo, tengo la corriente que pasa por la de 30K. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si estamos de acuerdo con eso, escriba sí. Caso contrario, pregunte. Ya, entonces, yo creo que ahora sí está entendido, ¿no? Ahora, ¿hay otra forma diferente para encontrar esto? Sí, tiene que haber otra forma, ¿no? Hacer una transformación de fuente, haz esto de acá, cámbialo de acá. Puede haber otra forma, ¿no? Pero esa es la que se me ocurrió a mí. ¿Ya? Ya, entonces vamos a proceder a hacer eso. Entonces, esta que está aquí es igual. La capacitancia, que es 2 micro, ¿no? 2 por 10 a la menos 6 multiplicado por la derivada de eso, multiplicado por 200 por negativo, ¿ya? Y esto ya es corriente, ¿no? Esto ya son amperios, ¿no? Ya, eso sería la derivada multiplicada por la capacitancia y eso ya es la corriente, ya tengo la corriente en el capacitor. Ahora, para tener Ix, déjame poner con el mismo color rojo. Ix en función del tiempo es la ecuación del voltaje dividido para 50K. Entonces, amperios, porque esto ya es corriente. Hasta aquí estamos. Hasta aquí me siguen. Si hasta aquí me siguen, escriban ok. Si tienen alguna pregunta, háganla. He sacado las dos corrientes nomás. Entonces, para sacar el Bx, sabes que vas a sumar esas dos corrientes y multiplicarlas por 30K, ¿no? 30K ya. Ese sería el resultado del Bx preliminar, ¿no? Ya, pero hasta aquí. ¿Está entendido hasta aquí? ¿Cómo tenemos este Bx? Es la suma de las dos corrientes multiplicado por 30. Es lógico, ¿no? Yo lo veo lógico. Si estamos hasta aquí, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, habla. Ahora, vamos analizando qué es lo que pasa cuando hay el switcheo. Cuando hay el switcheo,
Se van a perder todas estas cosas de acá, ¿no? Todo esto se va a perder, ¿ya? Cuando yo switcheo solamente te va a quedar la resistencia de 50K y el capacitor, ¿no? Esto te va a quedar. La resistencia donde me están pidiendo el voltaje es este que está acá, que se va a hacer cero en tiempo infinito. En tiempo infinito el voltaje del capacitor también se hace cero, ¿no? También se hace cero, ¿no? Pero este cero es un poco más lento, ¿ya? Porque es un cero que va disminuyendo en una exponencial, ¿ya? O sea que quiere decir que esto valía 200, esto valía 200 y llega un momento que comienza a disminuir en el switcheo, ¿no? Y se queda en cero, ¿no? Eso pasa en el capacitor, ¿ya? ¿Y cómo crees que va a suceder eso en el... Vamos a poner que el switcheo fue aquí ya. Aquí fue el switcheo, comienza a disminuir lentamente el capacitor porque el capacitor tiene esa propiedad de descargarse y cargarse de manera lenta, ¿no? De descargarse más que todo de manera lenta. Listo. Pero la resistencia, cuando tú abras el switch de aquí, o sea, esta resistencia cuando estaba el switch, perfecto, no estaba cargada, tenía energía, todo. Pero cuando se abrió, esta resistencia no va a disminuir el voltaje así de manera lenta. ¿Cómo va a disminuir el voltaje? De manera brusco se va a ir a cero. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Me entendió lo que quiero decir? Repito, esta caída suave es del capacitor porque el capacitor este, se descarga de manera lenta. Es más, el voltaje aquí, en esta resistencia de acá, también va a ser una caída de manera lenta, porque está conectada o está siendo energizada por el capacitor cuando se abre el switch. Pero la resistencia que nos están pidiendo, que es la de nosotros, que es esta de que está aquí, cuando se abre el switch se descarga automáticamente porque el capacitor no le da carga, porque se abrió el circuito, si se da cuenta. Se abrió esto, no le da carga, se quedó en el aire, te quedaste sin nada, ¿ya? Es como que te hayan botado el trabajo de golpe, así, ¿ya? Entonces, te quedaste sin nada, sin plata para comer ese fin de semana, entonces te quedaste sin nada, de golpe te vas a cero. Entonces, no le podemos poner esta ecuación así porque sí, porque cuando yo le pida, cuando yo diga en la gráfica de esa resistencia, tiene un voltaje de no sabemos cuánto, que tiene un voltaje de algo, ¿no? Cuando viene el switcheo, no va a ser esto de que se va a disminuir lentamente. Cuando viene el switcheo, esto se va a ir así, mire, rápido va a bajar de cero. ¿Entendió lo que estoy diciendo? Que no va a caer de manera lenta, sino que va a caer de golpe a cero. Si está entendido eso, escriba así. Ya, estamos de acuerdo entonces. Esta caída lenta, la va a hacer el capacitor y esta resistencia de aquí. ¿Por qué? Porque esa resistencia está siendo alimentada por el capacitor, ¿ya? Es como que el capacitor guardó comida, fue guardando, guardando, guardando comida, la resistencia de su hijito. Cuando se quedó sin trabajo de la comida que habían guardado en la alacena, le comienza a dar de comer a la resistencia de rojo que marqué ahí y podrán comer algunos días más, ¿no? Eventualmente, algún momento se les va a acabar y van a llegar a cero, ¿no? Pero no se van a ir a cero de golpe. Pero la que está acá no está siendo alimentada por el capacitor, esa sí se va a ir a cero de golpe.
Entonces usted me va a decir, bueno, ya sí, ya entendí que se va a hacer O de golpe, ya entendí que ahora va a ser esto, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Usted me va a decir. El problema es esto, que la ecuación que sacamos es una ecuación que dice que como están las eso quiere decir que va a disminuir así, de manera lenta. ¿Estamos de acuerdo? Esas ecuaciones que están ahí están armadas como para decir que van a disminuir de manera lenta. Para decir que va a disminuir de golpe, multiplíquela por un escalón, la mu de t, y ya está. Porque el multiplicar mu de t, lo que usted tenga, lo que sea que usted tenga, no va a ser esto, sino que va a ser esto, ¿ya? O más rápido, bueno, hasta ahí me entiende, que esa ecuación multiplicada por la mu de t se vuelve esto. ¿Hasta ahí está entendido? ¿Está entendido? Escriba, ok. Ya, entonces deje la ecuación y multiplíquela por mu de t. Hay otra cosa que le iba a decir con respecto a esto, pero no lo voy a hacer porque no quiero que se confundan. ¿Ya? Bueno, tenemos el siguiente ejercicio de la tarea también. Entonces, como usted ya sabe, vamos a analizar qué sucede en el tiempo cero, o sea, antes del switcheo, ¿no? Cero menos. Antes del switcheo, esto de aquí no existe, ¿ya? Tenemos ese circuito que obviamente se va a cargar en milisegundos, se va a cargar ese capacitor y se queda cargado. Una vez que se queda cargado es como que está como un circuito abierto. Entonces nos están pidiendo la corriente en esa resistencia de 50K, que es similar al ejercicio que hicimos anteriormente, ¿no? Yo quito esto, hago transformación de fuentes, ¿no? 420K. Y usted ya sabe que el cálculo que hicimos, que vamos a hacer ahora para encontrar el voltaje en el capacitor, es el mismo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿no? Que se enseña en este video. Entonces nos ahorramos esos pasos. Usted sí tiene que anotarlos en su cuaderno, ¿no? Pero yo ya le voy a poner 200 aquí. Voltaje en el capacitor en cero. Vamos a anotarlo por acá, ¿no? Voltaje en el capacitor en cero es 200. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué pasa después del switcheo. Ya. Después del switcheo, esto queda cerrado, ¿ya? Y aparece esa resistencia de 200K, ¿no? Bueno, y mi trabajo es encontrar el voltaje en Vx, ¿no? Aquí está el Vx. ¿Ya? Pero primero vamos a encontrar el voltaje en tiempo infinito. ¿Cómo me queda el voltaje aquí en tiempo infinito?
¿ya? En tiempo infinito, el voltaje de esto de aquí va a estar cargado al máximo y se comporta como un circuito abierto. Ya, se comporta como un circuito abierto. Ya, ahora quiero que pongan atención a lo siguiente. Cuando yo digo voltaje al máximo, estoy diciendo al máximo que él puede dar o que puede llegar. Probablemente no llegue a 200. A lo mejor va a ser esto, mire, al máximo. Y ese máximo ha de ser 150, qué sé yo. Eso es lo que vamos a encontrar. Repito, cuando digo que se va a comportar como circuito abierto porque llega al máximo, es al máximo que le da sus capacidades, ¿ya? Al máximo que le da sus capacidades en este nuevo entorno. Un entorno en que ahora hay una resistencia de 200 aquí. Tenemos que ver. ¿Puede llegar a 200 otra vez? Puede llegar, no lo sabemos, ¿ya? Puede ser diferente de 200, puede ser 150, puede ser 150, puede ser 100, puede ser 100. Le digo porque hay gente que dice, sin ver el entorno, dice, ah, esto de aquí es 200. Porque como llega al máximo que es 200. No, es al máximo que tu entorno te puede dar. Suena raro esto del máximo que el entorno te puede dar. Vamos a cogiéndolo con un ejemplo normal. Vamos a suponer que nosotros, por ejemplo, aquí somos jugadores de fútbol, ¿no? Ya. El máximo que tú puedes dar, jugar en los equipos de aquí del Ecuador, ¿no? Liga, Barcelona, Emelec, Aucas. Ese es el máximo que tú puedes dar. Lo que te estás criando en un fútbol de aquí. Pero si tú naciste en Alemania, en Brasil, ¿cuál es el máximo que puedes dar? El máximo que puedes dar son equipos europeos, equipos brasileños. Ese es el máximo que puedes dar. Entonces, de acuerdo al entorno, lo máximo que podemos dar es esto. Claro que sí, nos esforzamos más, podemos jugar afuera y lo que sea, ¿no? Entonces, eso es lo que le quiero decir. En estas nuevas circunstancias, tenemos que ver cuánto es el máximo que puede dar ese capacitor, que puede cargarse. No necesariamente va a ser 200. Puede ser 200 o puede ser más que 200 o menos de 200, pero no necesariamente tiene que ser 200. Tenemos que analizarlo. Le digo esto porque hay gente que en los exámenes de una, ¡pum!, 200, sin pensar lo que hay al lado. ¿Entendió lo que le dije? Si entendió lo que le dije, escribo OK. Ya. El cálculo para mí de este voltaje es igual a lo que hice anteriormente, ¿no? Igual hago la misma transformación de fuentes aquí. 20K. También eso se transforma en más menos 400. Pero ahora cambia porque tengo esta resistencia. Pero yo voy a hacer lo siguiente. Voy a quitar esta resistencia de aquí y la voy a hacer paralelo con la de 50K. 50K paralelo con 200K. Hágase paralelo. ¿Cuánto queda 50K paralelo con 200K? 40, ¿no? 40K será, ¿no? Creo que debe ser 40K porque me dicen 40. ¿Ya? Y la forma de resolución es el mismo, la misma que en el ejercicio anterior, solo que no lo voy a hacer con 40, con 50K, sino que con 25K me dice alguien ahí. A ver, confirme si es 40K o 25K.
40K, ya. Entonces, mire que la forma de resolverlo es igualito, una serie y ya está, solo que hay que hacerlo con 40K. Entonces, la corriente que pasa por aquí, en esta malla, sería 400 dividido para 20K más 30K más, acuérdense que ahora es 40K, ¿no? 40K. Tengo la corriente. Si esa corriente la multiplico por la resistencia, que es la resistencia de 40K, voy a tener el voltaje. Y eso va a ser voltaje en el capacitor en tiempo infinito. ¿Cuánto sale eso? 177,77 me dicen. Bueno, si están redondeando, tiene que ser 78, pues. Ya, voltios. Ya. Ya tenemos el voltaje en infinito. Ahora vamos a reemplazar la ecuación, ¿no? Para tener la ecuación del voltaje. Voltaje en el capacitor en función del tiempo es igual a infinito. 100, sí, me falta el tau. Vamos a hacer el tau. Ya. Después de switcheo, viéndolo todo del punto de vista desde el capacitor. ¿Ya? Como vamos a sacar la resistencia viéndole el punto de vista del capacitor, esa fuente que es constante, la dejamos abierta, porque fuente de corriente la dejamos abierta y fuente de voltaje la reemplazamos por un corto. La dejamos abierta. Entonces yo tengo que, viéndole el punto de vista del capacitor, estas dos están en serie, ¿ya? Se vuelven 50, ¿no? 50K. Esta que está aquí desaparece, se vuelve una línea, ¿ya? Se vuelve una línea. Esa de 50K está en paralelo con la de 50 de acá, que se vuelve 25K. Y esa de 25K está en paralelo con la de 200K. Entonces mi resultado del tau sería 25K paralelo con 200K. 25K, encuentre 25K paralelo con 200K y multiplíquelo por la capacitancia. Esto por 200K. Y todo ese resultado multiplíquelo por 2 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto sale eso?
Ya, listo. Me dicen que da 0,044. Ya, esa sería mi ecuación de voltaje del capacitor en función del tiempo. Eso sería voltios. Y si hasta ahí está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala antes de seguir avanzando. Bueno, vamos a revisar una pregunta que hay dudas cuando sacamos el voltaje infinito. Vamos. Bueno, este es mi circuito en un tiempo infinito. ¿Qué quiere decir el tiempo infinito? Quiere decir que switchó y pasaron unos 5 segundos ya. Acuérdense que para nosotros 5 o 10 segundos es tiempo infinito, porque todas las cosas en electrónica suceden en milisegundos y en nanosegundos. Entonces, se switchó y pasaron algunos segundos. Póngale que pasó un minuto ya. Y el circuito que me queda, ese que tengo ahí. Ya. Yo creo que hasta ahí está claro. Ya. Como ya pasó un minuto, ese capacitor se va a cargar. Se va a cargar. Se va a llenar, se va a cargar. Y una vez que está cargado, se comporta como un circuito abierto. Repito, se va a cargar y una vez que está cargado, se comporta como un circuito abierto. Hasta ahí, si hasta ahí me siguen, escriban OK. Estamos en infinito, estamos calculando infinito. Que ya se switchó. Ya. Ahora, no sabemos, sabemos que se va a comportar en un circuito abierto, sabemos que se va a cargar así, miren. Aquí es el switcheo. Sabemos que este, eh, se switchó y se mantuvo cargado después del switcheo. Valía 200, ¿no? Espérate, 200. 200. ¿Ya? El capacitor valía 200 voltaje. Hubo un switcheo, se mantuvo por ahí, disminuyó poquito, 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 y se mantuvo en otro valor hasta el infinito. ¿Cuánto es ese valor? Nosotros ahora sabemos que es 177,78. Sabemos nosotros ahora que es 177,78, pero yo no sabía cuánto valía eso, ¿se acuerda? Yo le dije que él valía 200 porque en cero vale 200. Antes del switcheo vale 200 el voltaje en el capacitor. Viene el switcheo, disminuye de una manera lenta, pero va a llegar un momento que va a llegar a donde tiene que llegar, ¿ya? Y donde tiene que llegar es un valor que tengo que encontrar, que como ya lo hicimos, ya sabemos que tiene que llegar a 177,78. ¿Ya? Hasta ahí me sigue. ¿Sí está entendiendo la lógica? Nosotros, como ya lo hicimos, ya sabemos que va a bajar a esto, pero yo lo que sabía era que tenía que bajar, ¿ya? ¿En qué valor? No lo sé, lo calculamos, y eso es lo que vamos a calcular ahorita. ¿Ya? Pero hasta ahí me sigue, si hasta ahí me sigue, escriba así. Entonces, recuerden, ¿no? No sabemos que era 177,78. Entonces, esto que está aquí, estudiantes, es un circuito de la materia circuitos eléctricos uno. ¿Ya? Eso es todo. Entonces está pidiendo el voltaje
Haga de cuenta que como el capacitor está abierto, le estoy pidiendo el voltaje ¿en dónde? ¿Estoy pidiendo el voltaje aquí o le estoy pidiendo el voltaje acá? ¿Sí se da cuenta? No olvides el capacitor ya. Dígame si puede ver esto. El circuito es este. Le estoy pidiendo el voltaje en la resistencia de 50K o en en la 200K. ¿Por qué le digo, le pido aquí o acá? Porque los dos voltajes son lo mismo. ¿Por qué? Porque las dos están en paralelo. Repito, como las dos están en paralelo, los dos tienen el mismo voltaje. Y el nombre del problema, este es un problema de circuitos eléctricos uno, en que solo le estoy pidiendo ese voltaje, nada más. Porque pedir el voltaje en el capacitor es pedir el voltaje en alguna de esas dos resistencias. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con lo que dije? Escribo OK. Si no, pregunto. ¿Ya? Eso es todo, ¿no? Le estoy pidiendo el voltaje en la resistencia de 50K o en la de 200K, en cualquiera de las dos porque los dos están en paralelo. Eso es todo, un circuito de circuitos uno. ¿Cómo lo resuelves? Ah, que yo quiero hacer nodos, que yo quiero hacer mallas, que lo como usted quiera, ¿no? Pero la forma que a mí se me ocurrió fue decir que como esas dos están en paralelo, quito esta, ¿ya? Y 50K va a estar en paralelo con 200K. Y ese resultado de 50K con 200K, ustedes me dijeron que sale 40K. ¿Ya? Y el voltaje que yo necesito es el voltaje aquí, en la de 40K, porque es una familia de paralelos. La de 50K es el papá, la de 200K es la mamá, tuvieron un hijo de 40K. La familia que comparte esa familia, comparten el mismo voltaje. Entonces, con sacar el voltaje en la de 40K, voy a tener el voltaje en cualquiera de las dos. Eso es todo. Hasta ahí me sigue. ¿Sí o no? Ya, entonces, ¿qué hice yo para hacerlo de una manera más rápida? Hice transformación de fuentes porque a mí se me hace más rápido verlo así. Si usted quiere hacer una malla para hacer esto en el examen, hágala. No le voy a bajar puntos siempre y cuando llegue a la respuesta correcta. Siempre y cuando lo haga bien, ¿no? Ya, y eso es todo, ¿no? Para encontrar la corriente que pasa por esta mallita es 400 dividido por la suma de las tres resistencias, porque las tres resistencias están en serie, multiplicado por esa corriente multiplicado por 40K. Y ahí ya tengo el voltaje que necesito. Si se da cuenta, he trasladado esto a a un problema de circuitos uno. Ya, solo encontré el voltaje ahí. Eso es todo. Y ese va a ser mi voltaje en el capacitor en el tiempo infinito. ¿Está entendido ahora sí? Escriban en el chat. Bueno, entonces yo ya tengo la ecuación de voltaje del capacitor en función del tiempo. Vamos a remarcarla para que no nos confundamos. Esta es, ¿no? Ecuación de voltaje en función del tiempo. Todo eso. Claro que aquí ya tú ya resuelves la resta, lo que hay que hacer aquí, lo resuelves, ¿no? Eso lo haces tú, ¿no? Ya, entonces tenemos esto, vamos a analizar porque lo que me están pidiendo es un voltaje Vx. Ya.
Ya, Bx. Ya, entonces, a mí para encontrar Bx, a mí me gustaría tener esta corriente que está aquí. Me gustaría tener IZ, voy a llamarla IZ en función del tiempo. Me gustaría tener eso, ¿no? ¿Cómo puedo tener BZ en función del tiempo? Yo sé que BZ se va a dividir en tres corrientes, ¿no? En IX en función del tiempo. En esta corriente que pasa por aquí, que se llama I del capacitor en función del tiempo. Y en esta corriente que está acá. Y vamos a ponerle en función del tiempo. ¿Cómo hago para sacar IX en función del tiempo? ¿Ya? ¿Cómo hago para sacar IX en función del tiempo? Observe. Puedo decir que el voltaje del capacitor es el mismo aquí y es el mismo acá. ¿Sí o no? Escribe en el chat. El voltaje del capacitor es el mismo voltaje en la resistencia de 50K y la de 200K. Sí, sí es el mismo. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Si estamos de acuerdo con eso, escriban OK. Ya, muy bien. Ahora, si yo ya tengo la ecuación de voltaje en la de 50K y yo quiero IX, ¿qué hay que hacer? Dividir, pues no. Entonces, IX en función del tiempo va a ser toda esta ecuación que está aquí, toda esta ecuación que está acá, dividido para qué? Dividido para 50K. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ya. Para no copiar todo eso, voy a copiar nomás la palabra veces en función del tiempo. Ya, para no copiar todo eso grandote, voy a copiar veces en función del tiempo. Voy a poner esto, mire, VC, T. ¿Y Y a qué sería igual? En función del tiempo. ABC en función del tiempo, dividido para ¿cuánto? Dividido para 200K. Si estamos de acuerdo con eso, escriba así. Mire, Y, la que está acá, es el mismo voltaje del capacitor dividido por 200K. Si estamos de acuerdo, escriba así. Ya. Y aquí me dice a qué será igual la I. ¿Qué tengo que hacer para encontrar la tercera corriente que me falta? La I del capacitor. Muy bien, ¿no? Derivar y multiplicar por C. C vale 2 por 10 a la menos 6. Ya. Y le voy a expresar. Más luego derivo. Primero voy a poner aquí, ¿no? Que tengo que hacer la derivada, el voltaje.
con respecto al tiempo. Se puede decir que voy a derivar, ¿no? Ya. Ahí tengo las tres corrientes. Ahora, tengo las tres corrientes. ¿Qué pasa? Que la corriente que yo quiero, la IZ, la corriente que yo quiero, la IZ, es la suma de las tres corrientes. Mire, Z es la suma de las tres corrientes. ¿Sí se da cuenta? Entonces, el Bx es igual. Bx en función del tiempo. Esa es la pregunta. Es igual a la resistencia, 30K. 30 por 10 a la 3, porque K es 10 a la 3, que multiplica a BC en función del tiempo para 50K, más BC en función del tiempo para 200K. Ya. Usted se tiene que copiar el BC, ¿no? Yo no lo copio porque no tengo tanto espacio aquí en la pantalla, se me va a hacer muy largo, ¿ya? Pero esto sí se lo voy a dejar derivado, ¿no? Para que no se vaya a confundir. Más 2 por 10 a la menos 6, que multiplica a la derivada de lo de ahí adentro, que sería la derivada de esto es 0, ¿ya? La derivada de esto es esto mismo, es una constante, ¿no? Habría que hacer la resta, pero se lo voy a dejar expresado como resta, ¿no? Por, al derivar el exponente tengo menos 1 sobre 0,04, 4, todo eso por a la menos t, 0,044. Ya, y todo eso entre un corchete, porque todo esto de aquí, todo esto de aquí es todo esto de aquí es una corriente que se llama IZ, ¿ya? Todo eso que está entre corchetes es la corriente IZ. Y eso de ahí lo estoy multiplicando por esta resistencia. Y ahí tengo el voltaje. Corriente por resistencia, pero esa corriente es la suma de tres corrientes y ya saqué las tres corrientes. Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Ya, nos piden el voltaje Vx en función del tiempo. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que hay algunas diferencias en pequeñas nomás en los circuitos RL. La primera es el tau, obviamente, porque aquí ya no hay capacitor, sino que hay inductor. El tau es L sobre R. ¿Ya? Este es el tau. De ahí las fórmulas son variantes, porque si el capacitor trabajaba con voltajes,
y el inductor es como el contrario del capacitor. ¿El inductor con qué va a trabajar entonces? Con corrientes. Todas estas serían corrientes, ¿no? Corriente, 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 ¿no? Todo esto en inductor, ¿no? Corriente en el inductor. El tau ya no va a este tau, ya va a este tau. Y si al derivar la ecuación de voltaje en el capacitor me daba la corriente, ¿aquí qué vamos a hacer entonces? Aquí vamos a derivar la ecuación de la corriente, la vamos a multiplicar por la inductancia. ¿Y qué cree que nos dé? Nos va a dar el voltaje en el inductor. Es lo mismo, ¿no? O sea, son como estas fórmulas del inductor son como las fórmulas de espejo del otro, ¿no? Lo que era voltaje allá, acá es corriente, aquí es corriente, allá es voltaje. Lo único que cambia por completo es el tau, que ahora es L sobre R. ¿Está entendido hasta ahí? Si está entendido hasta ahí, escribo OK. Si no, pregunte. Bueno, entonces vamos a analizar lo que nos están pidiendo. Y usted sabe que es igual como en el capacitor, hay que analizar las cosas antes del switcheo y después del switcheo, diciendo que cuando viene el switch es el tiempo cero. Entonces tienes que analizar qué sucede antes, un milisegundo antes que, que switche esto de aquí y qué pasa un milisegundo después, ¿ya? Vamos a modificar este circuito, vamos a hacerlo de otra forma para que usted lo vea más fácil. Vamos a poner la flecha así, ¿ya? Vamos a hacerlo de esta forma y después lo vamos a hacer de la otra forma, ¿ya? Este es uno que estaba cerrado y se abrió. Vamos a resolver esto. Bueno, cuando esto estaba cerrado, es, vamos a encontrar, ¿qué vamos a encontrar nosotros aquí? Queremos encontrar corriente, ahora es corriente, mire, corriente en el inductor cuando el tiempo es cero, ¿no? O cero menos, ¿no? ¿Ya? Cuando era cero o cero menos, esto de aquí estaba cerrado, el inductor se cargó. Y aquí, cuando el inductor se carga, ¿qué sucede? Recordemos en el ejercicio anterior, cuando el capacitor se cargaba, se convertía en circuito abierto. ¿Qué cree que va a pasar con el inductor cuando se cargue? Escríbelo en el chat. Por lógica, un cable, ¿no? La gente, un cable, un corto, ¿no? Muy bien. Entonces, yo voy a reemplazar ese inductor que está ahí por un corto, o como ustedes dicen, un cable. Así funciona cuando está cargado. Hasta ahí me sigue, si hasta ahí me sigue, escribo OK. Ya. Entonces mi función es calcular, la corriente que pasa por las resistencias de 100 ohmios y 120 ohmios, ¿ya? Como usted puede ver que la de 100 y la de 120 están en serie. Esta de aquí está en serie con esta, ¿no? Ya. Una familia de series que comparten misma corriente. Entonces, yo puedo eliminar esas dos resistencias que están ahí
y colocar solamente una resistencia de 120 ohmios. Y este de aquí arriba, ¿ya? Esas dos resistencias las uní en una de 120 como usted puede ver ahí. Si me sigue hasta ahí, escribo así. Las dos las uní porque están en serie. Solo tengo que encontrar, solo tengo que encontrar la corriente que pasa por la de 120 para decir la corriente que yo necesito, ¿no? Yo repito, en este caso tengo que encontrar la corriente que pasa por la de 120 y tengo la corriente que necesito, que estaba buscando. Ahora, yo también puedo decir que aquí cae 36 voltios y aquí también cae 36 voltios. ¿Por qué? Porque están en paralelo a la fuente. Entonces la corriente que yo necesito va a ser 36 voltios dividido para 120 ohmios. Ese sería el resultado. Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, háganla y díganme el resultado. Entonces voy a anotar por acá para que no se me pierda. Voy a decir corriente en el inductor cuando el tiempo vale cero, cero menos, cero más cero, es igual a 0,3 amperios. Listo. Ahora vamos a ver qué pasa en tiempo infinito. Ya. En el tiempo infinito usted sabe que ese switch se abrió, ¿no? Aquí se abrió. Mire, si se abrió eso, esa fuente no está haciendo nada. ¿Ya? Este cable tampoco y este cable tampoco, ¿no? Ese inductor que estaba cargado se va a empezar a descargar, ¿no? Él va a comenzar a cargar, o sea, el inductor se va a comenzar a descargar en el tiempo y le va a dar energía a las resistencias que usted ve ahí, ¿no? Ya, esas resistencias le van a consumir energía. Y imaginémonos como ese inductor hasta qué corriente va a llegar en el tiempo infinito. A una corriente de cero, porque él está que gasta y gasta y gasta y gasta y no le entra nada que lo cargue, ¿ya? Eso es como que alguien, imagine, un ejemplo feo voy a poner, ¿no? Siento que para que usted lo entienda. Haga de cuenta que el inductor es un padre de familia y las resistencias son los hijos, ¿no? Él de su dinero ahorrado le está dando de comer a los hijos, ¿no? Pero va a llegar un momento que se le va a acabar. ¿Por qué? Porque no tiene un trabajo que le esté dando un sueldo mensual, ¿no? ¿Quién sería para nosotros el trabajo que le está dando el sueldo mensual? Una fuente, ¿no? Una fuente conectada, una fuente de voltaje, una fuente de corriente, le está llenando de energía al inductor para que le dé las resistencias. No. En este caso, al abrir el switch, la fuente de corriente se perdió, ¿ya? Se perdió esa fuente y lo que sucede es que, perdón, la fuente de voltaje se perdió y lo que sucede es que el inductor de sus ahorros le está dando de comer a las resistencias, pero tarde o temprano va a llegar a cero. Entonces, yo voy a decir que voltaje, perdón, corriente del inductor en el tiempo infinito es igual a cero.
me sigue hasta ahí. Si me sigue hasta ahí, escribo OK. ¿Ya? Ahora, tenemos que encontrar la resistencia equivalente para encontrar el tau y formar la ecuación. Entonces, desde el punto de vista del inductor, miren, el inductor nace aquí y muere acá, lanza una corriente para ver si se divide. La corriente no se divide, miren, la misma corriente pasa por todos. Eso quiere decir que esas tres resistencias están en serie. Entonces, para sacar el tau, vas a hacer 0,6 henrios, 0,6 dividido para la suma de 100 más 470, 570, 590, ¿no? 590 ohmios. 0,6 dividido por 590, ¿cuánto te da eso? Ya tenemos eso, entonces yo ya puedo armar la ecuación. La ecuación del inductor, la ecuación de corriente del inductor en función del tiempo es, las infinito valen cero, ¿no? Esta vale cero, esta vale cero. Entonces sería 0,3 por E a la menos T sobre tau que vale 1,02 por 10 a la 3. Ya. Esa es la corriente del inductor. La pregunta es, ¿me pidieron la corriente del inductor o qué me pidieron a mí? Ya. A mí me pidieron el voltaje aquí. Bueno, hasta ahí, hasta sacar la corriente del inductor se ha entendido. Si hasta ahí está entendido, escribo OK. A mí me pidieron esto. Ya. Bueno, entonces yo ya tengo la corriente en el inductor. Yo tengo esto que estoy dibujando aquí. Y para sacar ese voltaje Vx, yo necesito una corriente que venga del más al menos, así. Si yo sigo el camino de esta corriente, es la que yo necesito, pero al revés. ¿Sí se da cuenta? Es la que yo necesito, pero al revés. Entonces, mi voltaje en X, pues, en función del tiempo, va a ser esa corriente al revés por la resistencia. Entonces, eh, para hacerlo al revés, menos, ya, con ponerle un menos ya cambio el sentido de la corriente, usted ya sabe, ¿no? Ahora, sería 470 por 0,3 por E a la menos T sobre 1,02 por 10 a la 3, menos 3. El menos debería ir aquí, con este punto 3, pero lo puse adelante para que se vea más bonito porque los signos negativos siempre los sabemos poner adelante. Pues lo que quise decir es que
esta corriente va negativa multiplicado por el 470, ¿ya? ¿Por qué le cambié el signo de la corriente? Porque miren, yo quiero una corriente que va para abajo. Y la corriente del inductor, mire el sentido que tiene. Va para arriba. Entonces yo necesito la corriente en sentido contrario, por eso le puse el menos. Y ese sería el resultado del Bx. Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. A ver, respondan en el chat. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el voltaje en el inductor? Imagínate que le pidan el voltaje BL. Escriban en el chat la respuesta. O sea, no el resultado, sino que ¿qué hay que hacer para encontrar el BL? Muy bien, derivar y multiplicar por L, ¿no? Entonces vamos a sacar el voltaje en L para practicar, ¿no? Voltaje en L en función del tiempo. El inductor, 0,6 por la derivada de la ecuación, ¿no? Sería 0,3 por -1 para 1,02 por 10 a la -3 por E a la menos T sobre 1,02 por 10 a la -3. Ya. Ese sería el voltaje L si se lo estuvieran pidiendo, ¿no? Si se ha entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio que es el mismo anterior, solo que el switcheo es diferente. El switcheo es para abajo, ¿no? Ya. Entonces, antes del switcheo, en T0 menos, que es la corriente que vamos encontrando, corriente en el inductor en tiempo cero, o sea, antes del switcheo. Entonces, antes del switcheo, eso de ahí está abierto, porque es lo contrario del ejercicio anterior. Eso de ahí está abierto. Si está abierto, esto de aquí está así, ¿no? Si está abierto, eso de aquí no, es como que no hubiera fuente. Está así. El circuito que tenemos es el siguiente. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Sí o no? Escribo en el chat. Ya. ¿Cuál sería la corriente en ese punto? En este circuito. ¿Cuánto valdría la corriente? Para mí la corriente vale cero. ¿Por qué? Porque no hay nadie que le dé energía al inductor. ¿Estamos de acuerdo? Nadie le está dando energía al inductor. Es más, cuando tú energizaste el circuito, como el switch está abierto, ese inductor está sin energía. Entonces la corriente en cero vale cero. ¿Entendido hasta ahí? Si está entendido, escribo OK. Si tienen alguna pregunta, hágala. Cómo expresamos que un elemento tiene corriente cero? ¿Ya? ¿Cómo expresamos que un elemento tiene corriente cero? De manera dibujando. ¿Puedo hacer esto? Eso es corriente cero, ¿sí o no? Eso es corriente cero.
¿Por qué? Porque no hay paso de corriente. Entonces, si no hay paso de corriente, o sea, eso equivale a tener corriente cero. ¿Me sigue hasta ahí? Si me sigue, escriba OK. ¿Ya? Pero por lo pronto yo ya tengo mi corriente en cero, ¿no? Yo ya tengo acá, la voy a anotar, ¿no? Para que no se me pierda. Corriente en el inductor en el tiempo cero es igual a cero. Lo anoto por aquí. Y ahora vamos a ver qué pasa después del switcheo. Ya. Inmediatamente después del switcheo, o sea, en cero más, inmediatamente después del switcheo, vamos a hacer el switcheo, ¿no? Ahí switcheó. Inmediatamente después del switcheo, repito, inmediatamente después del switcheo, esto va a estar abierto, ¿ya? Pero conforme pase el tiempo, y esa corriente no va a valer cero, sino que ya va a valer 0,0000001. Pasa un poquito más de tiempo, va a valer 0,00002. Pasa un poquito más de tiempo y ahí va a ir subiendo, subiendo, subiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a su valor máximo que puede dar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este de aquí va a llegar un momento en el infinito que va a cargarse completamente y se va a comportar como un corto, ¿ya? ¿Cuánta corriente va a pasar por ahí? No sabemos. Le voy a escribir por aquí, ¿no? Corriente en el inductor en tiempo infinito, ¿no? Ya. Mire que le hago una especie como de simulación. Esto de aquí, inmediatamente después del switcheo está abierto. Inmediatamente después del switcheo eso está abierto. Porque él tiene corriente cero y él no cambia rápido. Poquito a poquito va a ir cambiando del cero, 0,00001, 0,00002, 0,0003, va a ir subiendo, 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 hasta que llegue a su máximo, hasta que llegue a su máximo, que es esto de aquí, ¿no? Que llegue a su máximo, y ese máximo se refleja como un cortocircuito. Y yo tengo que encontrar la corriente que pasa por ese corto, ¿ya? ¿Está entendido eso? Si está entendido eso, escriba sí, ¿ya? Y ahora calcular esa corriente es el ejercicio que hicimos anteriormente, ¿se acuerdan? Al inicio de la clase pasada, el ejercicio que hice anteriormente fue coger esas dos resistencias y ponerlas como 120, ¿de acuerdo? Estas ya desaparecen, se hacen una línea estas. Y encontré la corriente ahí, ¿se acuerda? Que yo dije que eh, las, que aquí caía 36 voltios, aquí tiene que caer 36 voltios, entonces era 36 voltios dividido por 120 y usted me dijo ese resultado, ¿no? ¿Cuánto salió eso? ¿Cuánto le salió eso? 0,3 A. Ya. Entonces, corriente del inductor en el infinito es 0,3 amperios. ¿Ya? Listo. Ahora, vamos a sacar el R. El R después del switcheo. Mire, ahí está el R, ¿no? Vamos a poner esto bien.
Ya, mire el R después del switcheo. Usted sabe que esa fuente, para sacar la R equivalente, hay que quitarla, porque es una fuente independiente, ¿ya? Y se le reemplaza por una línea. Ahora, viéndolo desde el punto de vista del inductor, ¿cuánto me quedaría mi R equivalente? Observe que, ¿qué pasa con esta resistencia de aquí? Se elimina. ¿Por qué se elimina esa resistencia? Porque está en paralela con un corto. ¿Sí pudo ver eso? Sí pudo ver que la resistencia se elimina porque está en paralelo con un corto. ¿Por qué? Porque la corriente, si es que saliera una corriente de aquí, si es que saliera una corriente de aquí, viene por aquí, la corriente tiene dos caminos. ¿Irse por el camino complicado de la resistencia o irse por el corto, que es el camino fácil? Ella siempre se va a ir por el camino del corto, ¿ya? Entonces la corriente va a pasar por esta resistencia, va a pasar por esta resistencia, pero no va a pasar por esta resistencia. Por eso es que yo la elimino. Es redundante. ¿Está entendido eso? Si está entendido eso, escribo OK. Y no pregunte. Ya. Entonces, para el inductor, la resistencia equivalente es 120, como escribieron en el chat, ¿no? Entonces esto sería 0,6 para 120. ¿Cuánto sale eso? Cinco por 10 a la menos 3 me dice. 5 por 10 a la menos 3. Bueno, entonces ya podemos armar nuestra ecuación, ¿no? Solo que ahora, solo que ahora el que se hace cero es la corriente en cero, ¿no? Es de aquí se hace cero. Entonces, corriente del inductor en función del tiempo es igual a 0,3 menos 0,3 por E a la menos T sobre el tau, que vale 5 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Esa sería la ecuación de la corriente en función del tiempo del inductor. Hasta ahí, todavía no hemos resuelto el ejercicio, falta un poquito más, pero hasta ahí me siguen. Si hasta ahí me sigue, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágale. Ya. Entonces nosotros tenemos que encontrar el Bx, ¿ya? Ya ahí está, ¿no? Después del switcheo, ahí está el switcheo, vamos a ver a quién corresponde Bx. Este es Bx, ¿ya? Ya no es tan fácil como en el ejercicio anterior, que yo tenía la corriente, porque yo tengo la corriente, ¿no? Esta corriente que pasa por aquí, que es la corriente del inductor, la IL. Y yo le dije IL por esto de acá, ya está, ¿no? ¿Se acuerda?
Yo pude hacer eso anteriormente. ¿Por qué? ¿Por qué hicimos rápido esto? ¿Y por qué ahora no podemos hacer eso? Porque ahora tenemos esta fuente que está aquí, está estorbando, ¿sí se da cuenta? Repito, el circuito es diferente al que me quedó en el ejercicio anterior, porque en el ejercicio anterior el switcheo hacía que se pierda la fuente de 36. Ahora no, ahora el switcheo hace que aparezca la fuente de 36. ¿Estamos de acuerdo que ya no puedo hacer como el caso anterior? Tengo que hacer un análisis un poquito más extenso. ¿Estamos de acuerdo con eso? Escribo OK. Ya, ahora hay que tomar unas cosas que hay que tener en consideración. Como yo le dije, no puede coger esta corriente IL y directamente multiplicarla por 470 porque aquí hay otra fuente que está aportando una corriente que tú desconoces. ¿Ya? Por si acaso, tampoco podemos decir que este BX vale 36. ¿Por qué no podemos decir que vale 36? Está en paralelo. ¿Ya? Porque nosotros tenemos una función en el tiempo, esto de aquí. Esto de aquí tiene que ser una función en el tiempo. ¿Ya? Entonces, yo lo que recomiendo aquí es hacer una malla. Esta malla que está aquí. ¿Ya? ¿Esa malla cómo sería? De menos a más, voltaje BX, de más a menos, menos voltaje en R1, menos voltaje en L, menos voltaje en R3, igual cero. Una malla, ¿no? Un Kirchhoff. ¿Entendido hasta ahí? Si está entendido hasta ahí, escribo OK. Ya, entonces vamos a despejar BX, es lo que me están pidiendo, ¿no? BX es igual a BR1 más BR3 más BL. Bx en función del tiempo. BR3. BR1. BR1 es, BR1 es IL por R1, ¿no? Pongámosle aquí, no, IL. Y el otro es el 20 más IL. Más BL. Bx es igual 120 por L, ¿no? Por I. 120 por la corriente I. La corriente IL. 100 más 20, 120 IL. Y la IL tú le vas a poner la ecuación. Ya está. Ahí está. Eso representa estas dos. Y la BL, tú sabes que ¿qué vas a hacer con la BL? Derivar y multiplicar por la inductancia.
La inductancia vale 0,6. La derivada de eso, la derivada de 0,3 se pierde. A la -3, todo eso por a la -3. Este menos se te va con este menos, ¿ya? Y ese sería el voltaje Vx.